planes de Dios, necesitamos continuar con esta enseñanza. Esta enseñanza tiene que ver con el paradigma que la Biblia nos enseña, porque vivimos bajo diferentes formas de paradigmas y algunos de nosotros, siendo cristianos, teniendo la identidad de Dios, nos apoyamos bajo paradigmas totalmente contrarios a lo que Dios dice. Hace una semana atrás yo falté a una reunión de liderazgo que tenemos todos los martes y no pude llegar. Yo le dije a los varones de la iglesia: tómenlo ustedes, trabajenlo ustedes y después el miércoles que tenemos otra reunión, ahí hablamos un poco. Cuando llegué a la sala de reuniones, tenemos una pizarra donde hacemos gráficos, donde hablamos un poco de ello. Veo muchos nombres, bastantes nombres están escritos. Hay una pirámide de la forma de liderazgo que nosotros los catalogamos, vamos poniendo. Y vi un montón de nombres y la verdad me sentí muy entusiasmado ver tantos nombres y pregunté: ¿y esos nombres quiénes son? Me dijo, esos son los nombres de todas las personas que sirven en la iglesia. Mira, me puse a mirar más y vi, y estaban casi todos los nombres, al menos de los líderes que yo conozco, menos Yurkov. Pero dije, bueno, luego lo escribirán, luego lo pondrán ahí, se les habrá pasado algo. Pero la verdad estaban ahí todos estos nombres y a mí me dio mucha alegría. Pero luego también después reaccioné un poco y me di cuenta de una gran realidad que tiene que ver con la ley de Pareto. No sé si usted ha escuchado esta ley de Pareto, donde el 20% hace el trabajo, realiza toda la fuerza, realiza todo el trabajo, y el 80% solamente observa. Y esta es una gran verdad. Yo esos 104 siervos y siervas dentro de la iglesia conforman aproximadamente el 20% de la iglesia. Y ese 20%, una vez más lo constaté ahí y dije, carambas, están sirviendo y parece que esto es una gran realidad, porque esos 104 siervos que estaban allí en esta pizarra conformaban este porcentaje, y el 80%, yo digo, ¿dónde están? El 80%, ¿qué está haciendo? ¿En qué están metidos? ¿Sobre qué está enfocada su vida? ¿Hacia dónde está apuntando sus caminos? ¿Qué están haciendo con las capacidades que Dios le ha entregado? Empecé a preguntarme un poco en cuanto a ello y luego empecé a preguntarme también, entonces, ¿pero qué deberíamos hacer los que enseñamos un poco en cuanto a la iglesia? ¿Qué oportunidades deberíamos crear? ¿Qué aperturas podríamos dar para que la gente pueda no solo entender sus talentos y sus dones, sino a su vez también puedan usar de esto que Dios les ha entregado? Quisiera orar un rato con ustedes y quisiera pues pedir a Dios que nos abra más el entendimiento en cuanto a lo que queremos lograr. Queremos entender claramente que Dios tiene que obrar en nuestras vidas, tiene que abrir nuestro entendimiento, porque esto lo vamos escuchando siempre. Siempre vamos escuchando, hay que servir, se necesita, pero tenemos muchas disculpas. Tenemos muchas razones de por qué a veces no escuchamos, no obedecemos y por qué a veces no ponemos manos a la obra en las cosas que Dios nos está mostrando. Oremos un momento en cuanto a esto, por favor. Padre, quiero rogarte y suplicarte por este tiempo que nos das. Gracias por tus verdades que nos expones. Gracias porque sé que tú eres un Dios generoso. Gracias porque sé que eres un Dios benigno, un Dios perdonador, un Dios de oportunidades, y eres un Dios, Santo Dios, Padre, que no solamente espera la alabanza de su pueblo, sino también el servicio, Señor. Queremos que abras nuestro entendimiento, queremos que nuestro corazón esté abierto y que podamos, Padre bueno, llegar a entender claramente tus preceptos que hoy en esta mañana has de enseñarnos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. ¿Estamos? Dice así la palabra del Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En estos dos versículos se desprenden más o menos 5 verdades. Yo voy a tocar solo 3 verdades por causa de la enseñanza que tenemos que dar. Pero nos habla un poco acerca de lo que hemos heredado, lo que hemos adquirido y lo que se nos ha regalado en el momento de nuestra salvación. Una de las primeras verdades tienen que ver con las capacidades que Dios nos ha entregado. Todos poseemos una capacidad espiritual como mínimo. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno de nosotros implica a la iglesia, implica a un cristiano. Si usted es un hijo de Dios, usted en el momento de su salvación recibió un regalo, recibió un don. La palabra don tiene que ver con un regalo, tiene que ver con algo que se da de forma gratuita, pero también significa algo como esto. Me he traído unos visuales para que podamos hablar un poco de ello. Oscar, toma esto. No estoy regalando, es un... Muy bien. Raúl, toma esto, Raúl. Raúl, ¿qué ibas a hacer con eso? Dios me ha evitado darte. ¿Ves? No quiere que te lo demos. Muy bien. Yurkov. Carlos. Y a ver, ¿a quién lo pongo en aprieto? Odaías, toma esto. O si no, Pamela, quédate ahí nomás, está muy lejos. Toma, Pamela. Muy bien. Esto es lo que ha sucedido en el momento de nuestra salvación. Dios con una gran bolsa, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, Él ha repartido como Él quiere, dice, y de acuerdo a las capacidades que tenemos, esto lo decide el Espíritu, esto no lo decido yo, como Él quiere, Él nos ha repartido herramientas, dones, capacidades. Él ha dado estas capacidades a cada uno de nosotros, como mínimo nos ha dado uno, como mínimo. Esto puede ser 2, 3, 4, o cuando llenamos los test con unos adolescentes, algunos adolescentes tenían cerca de 15 dones, tenían más que Jesús, pero esto es justamente por la mala forma en cómo llenaron. Pero la verdad es que hay 2 o 3 dones a las que usted tiene. Personalmente yo descubrí mis dones hace unos años atrás, cuando llené algunos dones, algunos test donde me llevaba a evaluar un poco, y con el sentir que yo tenía en cuanto a cómo lo usaba. Me gusta la enseñanza, me gusta el evangelismo, me gusta un poco también la administración, y esto para mí es algo que me mueve. Tengo al menos, básicamente sé que tengo 3 dones, incluyendo lo que es el pastor maestro, que es un solo don. Pero la verdad es que todos nosotros recibimos estos dones. Pero Raúl, ese don no es para ti. Ese don es para que lo puedas usar en beneficio de los demás. Y Oscar, yo veo que te estás guardando ese don. No te lo guardes para ti. Ese don tiene que ser usado para el beneficio de los demás. Eso es lo que el Espíritu Santo va a decir en medio de nuestras vidas en el momento que nos reparte las capacidades o herramientas espirituales para construir su reino. Son herramientas que cada uno de nosotros tenemos. Sea consciente o no, usted posee herramientas que Dios le ha entregado en el momento de su salvación. Probablemente tiene una semana de persona que se ha convertido a los pies de Cristo y desconozca lo que Dios le ha entregado. Está bien, eso tiene una disculpa. Pero probablemente tenga 10, 20 años conociendo a Jesús, y si no sabe acerca de la capacidad que Dios le ha entregado para construir su reino, para construir su nombre, usted necesita urgentemente averiguar qué es lo que Dios le ha entregado, porque, oiga, tarde o temprano usted se va a parar frente a Jesús y le va a decir lo que ha hecho con lo que Él le ha dado. No vale decir lo enterré en la tierra porque me dio miedo. No vale decir, ¿sabe qué? No tuve la oportunidad porque tuve que hacer muchas cosas y estaba muy ocupado. No vale, no vale. Algunos de nosotros, por el bien que hemos hecho, el amor que le hemos dado a otros, tenemos coronas. Pero no usar nuestros dones nos hace perder recompensas. Ojo, no creo que va a ir usted a repetir el año, o va a estar en transición, o va a ser degradado. Ojo, eso no estamos esperando de usted. Así que es urgente, y usted tiene que entender claramente que necesita averiguar qué capacidades, qué herramientas Dios le ha entregado, porque sobre ello, lo recibido, es lo que usted finalmente dará cuenta al Señor.
Aparte de estas habilidades espirituales o herramientas espirituales para extender su reino, Dios también nos ha entregado algunas habilidades natas o algunas habilidades que hemos aprendido de nuestro padre, de repente carpintero, de repente mecánico, o algunos estudios que hemos tenido o algunas preferencias en cuanto a diferentes aspectos en nuestra vida. A algunos les gusta dibujo, a algunos les gustan los deportes, a algunos les gustan los motores y a algunos les gusta, no sé, diferentes cosas dentro de la vida. Estas son habilidades que también valen. En este momento, ya vamos por una semana entera, hay un ingeniero dentro de la iglesia que él está reformulando y replanteando nuestra sala de culto. Anteriormente en nuestra sala de culto entraban 400 personas. Este ingeniero lo ha agarrado, conoce de iglesia, está replanteando todo y ahora entran 800, incluyendo estacionamiento subterráneo. Ahora, usted no me diga cuánto va a costar eso, porque esa es otra historia. Pero la capacidad que Dios le ha dado significa que él puede usarlo para el beneficio de su reino. Y él puede acomodarlo y puede hacerlo de una manera de tal forma que esto está dando mayor realce, mayor capacidad y nos está llevando a mejores tiempos. La verdad es que todos nosotros poseemos o habilidades o también poseemos nuestra personalidad. Algunos son introvertidos y algunos son extrovertidos. Algunos beben, son vampiros de las relaciones. Si tú los pones en un rincón, se mueren porque necesitan conversar, necesitan hablar, necesitan extraer de las relaciones humanas, necesitan extraer vida. Algunos no es necesario que se tengan que relacionar con nadie. Están felices si están solos, tienen un mundo interior muy rico. Son personas muy analíticas y la verdad están felices. Nosotros estamos necesitando a los extrovertidos porque necesitamos a gritos hombres y mujeres extrovertidas, porque hasta ahora no pueden hacer un ministerio que está basado netamente en estas capacidades que tienen de poder relacionarse frente a otros. A los extrovertidos, la verdad, ahorita no los necesitamos. Gracias, guárdese su habilidad, pero en alguna otra oportunidad lo convocaremos. Pero sí estamos necesitando para darle vida en este momento a un grupo de hombres o de mujeres que puedan ser relacionales, que puedan conversar, que puedan abordar, que puedan de esta manera usar esta habilidad o esta característica que Dios le ha entregado. Algo más que vale en cuanto a cómo Dios ha usado son sus antecedentes. No estoy hablando si está en Infocor, tampoco estoy hablando sus antecedentes policiales. Estoy hablando de aquellas cosas que usted ha vivido antes de Cristo. ¿Quién mejor entiende a un alcohólico que una persona que ha vivido en el alcohol? ¿Quién mejor entiende la pérdida de un hijo de alguien que ha perdido realmente un hijo? ¿Quién entiende a una persona que se le ha ido su madre si no es alguien que realmente ha vivido? ¿Quién entiende el maltrato a las personas si no ha sido maltratado? A veces hay personas que se van a sentar y nos van a aconsejar, pero solo a nivel teórico, y pareciera que no llegasen a la médula, al corazón. Y los que van a llegar y los que van a entrar normalmente son aquellas personas que han vivido, que han pasado, que han experimentado. ¿Quién puede entender a una persona si es que usted no ha pasado anteriormente por alguna situación similar? Nuestros antecedentes ahora en Cristo ya no son para recordarlos ni para estar tristes, pero Dios se vale de todos estos antecedentes para echar a andar su maquinaria y para extender su reino. Dios se vale de las cosas que pasaron. Dios se vale de tus fracasos como se vale de tus triunfos. Dios sabe de tus lágrimas. Y nadie puede entender mejor a una persona así que tu propia persona que ha vivido y ha experimentado estas cosas. ¿Quién entiende mejor la traición que una persona que no ha sido traicionada o que ha sido traicionada? ¿Quién lo entiende? Tengo un amigo que visita a veces los centros y tiene afecto por lo del centro. Va a los centros de rehabilitación. Él me dice: tengo bobo, me dice sus palabras, me dice: tengo mi bobo que es por estas personas que están en las drogas. Y esta persona ha estado muchos años en droga. Él les lleva comida, les lleva polos, a veces les rifa zapatillas, les ayuda en esto y lo hace de su propio corazón. Nadie lo tiene que obligar, nadie le tiene que hacer recordar estas cosas, le nace. Y usa estas características que tiene, usa estos antecedentes que ha vivido y que ha pasado para poder comprender y conectar con estas personas que necesitan en algunas oportunidades un mensaje, un alivio, una esperanza. Dios se vale de todas estas cosas. Un pastor, un teólogo decía que Dios es el mayor reciclador que existe sobre el universo, porque Dios no desperdicia nada.
Todo lo que hayamos vivido, todo lo que hayamos pasado, todas las limitaciones, los fracasos y los triunfos, todo vale. Y encima nos ha dotado de padres que nos han enseñado un oficio, o nos han dotado de ejemplos, o nos han dotado de algunas cosas, nos ha dado características en nuestra personalidad, y encima a su vez nos ha regalado herramientas espirituales para extender y expandir su reino. La pregunta a todo esto es, si usted no está viviendo para Dios, ¿para quién está viviendo? Si usted no está usando las capacidades que Dios le ha dado, ¿en dónde las está usando? Si usted no está usando aquellas cosas que Dios le ha entregado, entonces ¿dónde las está gastando? ¿Sobre qué cosas están girando su vida? La verdad es que muchas veces desconocemos las capacidades que Dios nos ha entregado, pero Dios nos llama a usarlas. Por eso dice el mismo versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. La palabra ministrar tiene que ver con ministerio, es un sinónimo. La palabra ministerio tiene que ver con servicio. A veces la palabra ministrar se malentiende de una manera totalmente distinta a como Dios la ha escrito y Dios la ha diseñado. Hace un tiempo atrás, 2 años atrás, la iglesia estaba pasando por algunas metas de influenciar la sociedad que nos rodea. Y estábamos yendo a diferentes colegios. Nos tocó a mí y a Eder, que éramos un equipo, irnos a un colegio acá en Rosaluz, Lumbreras. Y estuvimos ahí en Lumbreras, reunieron a todos los padres. Una profesora había reunido a todos los padres, enseñamos en cuanto a crianza, enseñamos en cuanto a disciplina para con los hijos. Y estábamos saliendo y la profesora revela un poco su identidad. Dice, yo no quería decir, pero soy cristiana. Dice, ah, mira qué novedad, después que está acabando todo esto. Me dice, la verdad, pastor, ya gracias, ahí nomás acabó. Parece ahí nomás yo voy a empezar a ministrar a todos los padres. La palabra ministrar, pero ¿qué va a hacer? Me quedé un poquito chismoso, me quedé a mirar lo que ella iba a hacer y mandó, lo primero fue, bajaron las luces, se apagó el multimedia, pusieron música y ella empezó a hablar bajito. Y yo vi que los padres que estaban... empezaron a caer un poco en su ánimo, empezaron a ponerse un poco nostálgicos y ella empezó a hacerles recordar las cosas que han vivido, su fracaso. Era una psicóloga y empezó a trabajar un poco con sus emociones y empezó a llamarlos. Y ella me dice al final de cuentas, ¿se ha dado cuenta cómo el Espíritu Santo ha obrado en sus vidas? Yo quería gritar y decir, eso no es el Espíritu Santo, los has manipulado. El Espíritu Santo no obra así. Los has hecho sentir tristes, has bajado la música, pero ella me dice, ¿se ha dado cuenta cómo los ministré? El Espíritu Santo los tomó y ha hecho de ellos nuevas personas. Yo digo, eso no es cierto. Y se malentiende muchas veces la palabra ministrar con alguien que está llevándolos a un estadio, a un momento, cuando los está trasladando y jugando muchas veces, aunque no lo quieran decir, están manipulando sus emociones. Que nuestras emociones son buenas, yo creo que sí, Dios nos las ha entregado. Pero la palabra ministrar muchas veces se está malentendiendo. Cuando alguien sale a cantar una música, cuando alguien sale a dar un especial, o cuando alguien sale a servir a los niños, o una mujer que te da la bienvenida, o un niño que está siendo enseñado por su padre o por su maestro, está siendo ministrado. La palabra ministrar tiene que ver netamente con el servicio. Y cuando usted está sirviendo a alguien, está ministrando a otros. Por eso es que la segunda verdad que se extrae es que todos estamos llamados a servir con esta capacidad. Cada uno según el don que ha recibido, según la capacidad que Dios te ha dado, tienes que servir a los demás o tienes que servir a otros. Esta era la razón por la que le dije a Oscar, Oscar, no te guardes el don para ti. No lo vayas a enterrar debajo de la tierra porque eso no vale. Tú tienes que usar lo que se te ha dado para que tú puedas servir a otras personas. La cuestión es que ¿ya conoce usted sus dones? ¿Ya conoce las capacidades que Dios le ha dado? Nosotros hemos tomado algunas medidas para eso. En el discipulado, en el número 10 del discipulado de la fase 2, normalmente allí empezamos a descubrir los dones y los talentos y llenamos un test y de allí esa hoja la desglosamos y la tenemos en una data, en un banco de datos. Invitamos a maestros, invitamos según los dones que tienen. Pero creo que es mucho tiempo para descubrir mis dones. Hoy estamos tomando un atajo y en la mesa que está la hermana Liliana allá al fondo tenemos
cuadernillos de dones y talentos que usted se los puede llevar gratis. Si alcanza, se lleva uno gratis, pero si no, la próxima semana le podemos dar este cuadernillo, está a 50 céntimos. Ahora, eso es solo la hoja, porque son cerca de 14 páginas que esto tiene, y a la espalda hay unos datos que tiene que completar y tiene que entregarnos la próxima semana, si es que usted se lleva estos cuadernillos. La verdad es que necesitamos entender y clarificar para qué nos ha diseñado Dios. Porque si no conocemos lo que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha entregado, esa es una de las grandes razones por las que muchas personas están dejando ministerios. Esa es una de las grandes razones por las que una persona arranca con todo su ímpetu, arranca queriendo hacer algo para el Señor, pero no es según lo recibido. Y a veces está entrando en algunos campos que lo frustra o le da mala espina, y a veces esto finalmente no le deja una buena experiencia. Usted tiene que conocer más o menos hacia dónde Dios le ha entregado, hacia dónde Dios le está guiando, qué es lo que Dios le ha entregado, qué es lo que Dios le ha dado, para que de esta manera, una vez que conozca sus dones, pueda servir a los demás. La característica es muy simple. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Note esto, esta es la característica de una persona que ha recibido sus dones, la fidelidad. Si va a enseñar, hay dos ramas en cuanto a los dones. Uno tiene que ver con la comunicación y el otro tiene que ver con las acciones concretas para realizarlas en alguna área. Son dos. Unas tienen que ver con acciones, y muchos dones están debajo de las acciones, y hay otros dones que tienen que ver con la comunicación, y está en la enseñanza, está en cuanto a la exhortación, está en cuanto a fe. Caen en base a la comunicación, y las otras tienen que ver claramente con acciones concretas, como limpiar, como misericordia, como entregar a alguien, como la generosidad. Son acciones concretas que uno hace. Y son dones, todos valen, todos ellos reciben su recompensa, pero cada uno de nosotros tiene que hacerlo de acuerdo a como Dios nos enseña. Si va a enseñar, si va a hablar, si va a mostrar de Cristo, si va a evangelizar, usted tiene que entender claramente que usted no le puede añadir cosas. Usted no le puede sazonar con otras experiencias y cosas que no están en la palabra de Dios. Si va a servir, si va a ministrar, ministre conforme a la fortaleza y al poder que Dios le entrega. Esto nos lleva a la tercera verdad y última de esta enseñanza. ¿Para qué dice en todo sea Dios glorificado por Jesucristo? La verdad es que cuando nosotros entendemos claramente que tenemos capacidades que Dios nos ha entregado, no nos podemos quedar con ellas. Hay dos grandes porciones de agua allí en la tierra de Jesús. Una de esas grandes porciones se le llama el lago de Genesaret, o se le conoce como el mar de Galilea. Se le dice mar porque es inmenso. Pero una gran diferencia está el otro mar hacia el centro de la tierra de Jesús, Palestina, y este lugar se llama el Mar Muerto. La gran diferencia entre ellos es que uno está vivo y el otro está muerto. Lógico. El mar de Genesaret o el lago de Genesaret es rico en tilapias, en organismos. La gente que vive a su alrededor o a las orillas comercia, come, vive de este lago. Es muy rico, tiene muchas variedades y sustenta y da vida a los pobladores que viven alrededor de estos lugares. Sin embargo, el Mar Muerto solamente es un adorno. Está muerto, no hay vida. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué es lo que sucede para que uno esté vivo y el otro esté muerto? Simple. El mar de Galilea recibe afluentes, recibe por diferentes lugares agua, y a su vez también la deja correr hacia otros lugares. El Mar Muerto recibe continuamente agua, pero no la deja correr, y se estanca. No hay vida, no hay un proceso en el cual deja correr el agua. Y esto es muy simple. Esto nos lleva a dos tipos de cristianos: los que continuamente están esperando de Dios, los que continuamente esperan de las bendiciones y que Dios les supla y que Dios los nutre y que Dios los sane y que Dios les traiga y les haga la vida fácil y les dé seguridad. Y estos normalmente serán personas
que estarán dando de lo mismo a otras personas. Estarán actuando tal como Dios les trae, también estarán haciendo esto con su semejante. Y están los otros que esperan que Dios les ayude, Dios les supla, Dios los use o Dios haga cosas con ellos, pero se lo guardan. No dejan correr el agua para que otras personas también sean bendecidos. Uno de estos dos finalmente va a morir, porque estanca, retiene. No experimenta las bendiciones de Dios reproduciéndose en los demás. Solo está pensando en sí mismo. Por eso que la pregunta clave a todo esto es que si usted no vive para Dios, ¿para quién está viviendo? El paradigma de este mundo nos enseña que debemos lograr cosas. El paradigma de este mundo nos enseña que somos el centro, que el cliente siempre tiene la razón y que tenemos que de una u otra manera salir con beneficios. El paradigma de este mundo nos enseña que si no están suplidas nuestras necesidades podemos quejarnos. Hay un libro de reclamaciones. El paradigma de este mundo nos enseña como centro de la sociedad, pero nos vuelve egoístas. El paradigma de la Biblia, el paradigma que Jesús nos enseña, dice que la grandeza no reside en títulos ni en posesiones. La grandeza reside en el servicio. En palabras de Jesús, ¿quién es el mayor? Mayor es el que sirve. Y la grandeza del ser humano en el paradigma cristiano está en servir. En el mundo está en que me sirvan y en que finalmente me rodeen de todas las comodidades necesarias. Nos hace entender un poco estas dos grandes porciones de agua. Y también nos lleva a pensar en esta frase que si usted no está viviendo para Dios, realmente ¿para quién está viviendo? Hay muchas disculpas, hay muchas formas en las que nosotros podemos hablar del tráfico, podemos hablar de nuestros jefes, podemos hablar de nuestros horarios, podemos hablar de nuestros proyectos en los estudios, podemos hablar de muchas cosas. Pero la verdad es que simple y llanamente la vida está girando en torno a nuestras necesidades. ¿Y qué de los demás? Sabe, hermano mío, eso no significa que algunas oportunidades no esté sirviendo. Yo creo que sí sirve, sino que a veces no somos muy conscientes de esto. A veces en la calle estamos dando una palabra de ánimo, a veces estamos extendiendo una mano, a veces estamos usando nuestros dones que ni siquiera lo conocemos, pero Dios los está usando. Dios hace estas operaciones, según 1 Corintios capítulo 4, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Dios hace estas operaciones. El Espíritu Santo reparte dones. El Señor da a los ministerios, pero también a su vez el Dios, nuestro Padre Celestial, realiza estas operaciones. Y estamos trabajando, estamos haciendo algunas cosas, pero en algunas oportunidades no somos muy conscientes de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Es necesario, es urgente que para poder vivir este cuarto aspecto del paradigma cristiano, usted encuentre realmente para qué sirve. Si no sirve para servir, decía este pastor Rick Warren, no sirve para vivir. Es duro, ¿no? Pero en la identidad cristiana, allí reside nuestra grandeza. Allí reside realmente la grandeza de un hijo de Dios, el servicio. Tercera y última verdad es que todos deberíamos apuntar a una misma meta. ¿Cuál es esta meta? Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esa debe ser la meta del cristiano. Yo no voy a usar las capacidades que Dios me ha dado y mi personalidad para atraer miradas a mi propia persona. Lo que yo voy a hacer es que la meta mía coincida con la meta de Walter, coincida con la meta de Pamela, coincida con la meta de Emerson. ¿Cuál es esta meta? Es que Dios tiene que ser honrado en todo lo que haga. A veces estamos trabajando y haciendo las cosas de forma bien silenciosa. Pero mire, quiero llevarle a ver esto. Si es que funciona. Estos somos nosotros. Ahí está un cristiano con un don que puede ser de fe. Allá hay otro que tiene otro don que es oración. Allá hay otro cristiano que tiene un enorme corazón y es generoso. Tiene el don de dar. Por ahí sale el otro cristiano con su don de evangelismo y por allí luego está el otro cristiano con su don de maestro y enseñanza.
No falta que salga otro cristiano por ahí que tiene su don de servicio, hay otro que tiene su don de misericordia, otro tiene diferentes dones como la oración. Ahí está la anciana y el anciano que no puede llegar a diferentes cultos, pero puede doblar rodillas, puede estar orando, puede estar intercediendo. Allí están los diferentes dones como de exhortación, allí están los diferentes dones de misericordia o de profecía, que puede enseñar la palabra, puede darla. Allí está el don de ciencia, allí está el don de maestro o de pastor, y se va completando toda una gran figura, una figura macro en medio del reino de los cielos. Vamos completando lo que Dios quiere hacer. A veces no somos muy conscientes, pero imagínese que usted no empieza a usar sus dones. Empiezan a quedar ciertos huecos en diferentes aspectos y el proyecto muchas veces no se logra. A veces hay más retraso. Decía John Berber en un libro muy interesante de No vuelvas atrás, dice: a veces el enemigo más feroz no es Satanás. No necesitamos a veces a ese enemigo feroz para que el reino de los cielos se detenga, sino necesitamos a cristianos distraídos en sus propias necesidades para que el reino de los cielos esté caminando muy lento y no se esté realizando lo que Dios quiere hacer con su pueblo. La verdad es que sí tenemos cosas que hacer. Los tiempos hablan de bastante ocupación. Yo entiendo su tiempo porque yo también tengo un tiempo muy copado, pero siempre hay un momento para poder usar nuestros dones, y aunque no nos damos cuenta, tarde o temprano vamos armando poco a poco este reino del Señor que viene. Y usando sus capacidades, usando su personalidad, usando aún sus antecedentes, usted está llevando a cabo esta gran obra dentro del paradigma del Señor. Se llama servicio. Y cuando usted sirve, hermano mío, gloria a Dios por eso, porque Dios de una u otra forma va llevando a cabo su obra. ¿Qué pasos debo dar? ¿Qué es lo que va a hacer a continuación? ¿Qué es lo que usted debería hacer al final de esta enseñanza? Uno, tiene que evaluar sus dones. Si usted no conoce aún sus dones, le hablaba de esta mesa, usted puede agarrar un material, llevárselo a casa, pero le rogamos que por favor nos traiga la próxima semana esa hoja desglosada donde están inscritos sus dones y sus capacidades. Dos, considere su personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿A qué más se ajusta? ¿Usted es analítico? ¿Usted es una persona relacional? ¿Usted es una persona de repente introvertido? ¿De repente usted es muy creativa? ¿De repente a usted le encanta caminar y trabajar en grupo o le encanta trabajar en solitario? Dependiendo de su personalidad, esto muchas veces también ayudará. Y tres, revise sus antecedentes. ¿Cuál es la historia que tiene que contar? ¿Qué historias Dios le ha mostrado, le ha sacado? ¿De qué cosas a usted Dios le ha librado? Hoy tiene una nueva vida. Si es un hijo de Dios, usted tiene una nueva vida. Y hay cosas que usted puede no usar para entristecerse y para deprimirse. Lo perdonado, perdonado está. Lo hecho, hecho está. Dios ahora lo ha hecho una nueva criatura. Y si haya caído anteriormente y Dios ya lo ha perdonado, no hay nada más que hacer. Pero esta historia ya no sirve para nosotros, sirve para otros. Usted adquiere sabiduría de esto, usted adquiere sabiduría práctica y usted puede llegar a otras personas y puede hablar con otras personas y puede alimentarlas, puede sostenerlas o puede hacer algunas cosas de tal manera que estas personas puedan o recibir a Cristo o dar el próximo paso o empezar su ruta, que es a veces larga y hasta tediosa. Pero nadie va a comprender mejor a alguien que tenga una historia similar. Le ruego entonces y le reto a descubrir sus dones. ¿Qué tal si en algún momento se imagina la iglesia creciendo en su porcentaje de servicio? Este pastor Rafael Canadá nos dejó un enorme reto a nosotros y pronto vamos a tener mayores retos. ¿Se imagina la iglesia saliendo con sus talentos, saliendo con sus capacidades un día domingo, sirviendo a otros? Hay ministerios aquí que se han cerrado, por ejemplo, y uno de estos ministerios tenía que ver con lo integral, con nuestras capacidades. Yo puedo ver ahora hay muchas personas que pueden brindar de mucho de lo que hoy Dios les ha dado y hacer de sus talentos y los recursos de su personalidad para crear también nuevas generaciones. ¿Se imagina usted la iglesia usando sus talentos? ¿Se imagina usted la iglesia usando los recursos que Dios le ha dado? Yo imagino una iglesia grande que no está pensando solo en ella y que no está pensando en la asistencia, sino que está pensando en expandir el reino del Señor. Y vengan o no vengan, lleguen o no lleguen,
Dios está haciendo su obra y está salvando y está sanando y está reconstruyendo vidas y familias, no solo en este lugar, sino en diferentes lugares. Pero tiene que entender claramente su capacidad. De lo contrario, usted va a estar viviendo en oscuridad, porque si no vive para Dios, ¿para quién está viviendo? Si no está gastando los recursos que Dios le ha entregado, ¿en qué los está gastando? Si las capacidades que Dios le ha dado no son usadas en su reino, ¿las está usando o las ha enterrado? Son preguntas que debemos resolvernos y son preguntas que tenemos que abordarlas sí o sí, porque tarde o temprano estaremos frente a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.